Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente Podcast al capítulo número 67. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van todos? El día de hoy tengo dos temas que van a coger a Germán de improviso, pero que quiero que como siempre, ¿no? Que los hablemos, que lo expandamos, que lo debatamos acá en este bonito podcast. Uno tiene que ver un poco con el tema que estábamos hablando en el capítulo 66, que era un poco de la política colombiana, de los partidos que están ganando, bueno, de todo este tema. Y para no continuar con el tema de política, o sea, no nos metamos absolutamente en el tema de política, sino en el punto central. Petro, que es uno de los candidatos de este momento, que para la gente que ya está viendo este podcast ya sabe si es presidente o no es presidente, ya sabe, ustedes están en el futuro, nosotros estamos acá en el pasado. Y bueno, una de las propuestas de él es eliminar el SMART. Sin entrar en política, sin hablar de políticos y de nada, ¿qué opina de esa idea como tal de eliminar el SMART? Para la gente que nos escucha de otros países, ya sea de Latinoamérica o Alemania, ese es el contexto que ya había dicho en algún capítulo del podcast y resulta que en las plataformas de podcast como tal, el país número uno que nos escucha es Alemania y sigue vigente, sigue siendo el país que más nos escucha en el podcast, pero bueno, es para la gente que nos escucha en otros países de Latinoamérica o Alemania. El SMAT es un cuerpo policíaco que combate a los manifestantes. Esto lo he visto en muchos países, no sé si estará en todos. Esa sería una buena pregunta, si realmente esta fuerza está en todos los países. Pero sí sé que son esas fuerzas antidisturbios, estos policías que usan esta armadura grande y le pegan palo a todo mundo, básicamente. Lo disipan a las multitudes como puedan, como sea, mejor dicho, A palazos. a palas. No, y fuera palazos, bueno, fuera palazos. El problema es que cuando hay desapariciones, cuando disparan, cuando hay abusos de autoridad graves, o sea, abusos de autoridad, dar palo, que ya palo está feo, pero lo típico que sé que son casos frecuentes que han pasado en Chile y han pasado en Colombia, estoy seguro que en otros países también, pero no voy a asegurar pues cuáles. Y es que, por ejemplo, les han sacado los ojos a los manifestantes. Una cosa de barbarie absoluta, ¿no? ¿Qué opina usted de eliminar el SMAT? Mm, no sé cómo, o sea, si se elimina, supongo que en caso de disturbios, no sé qué fuerza tendrían que usar, pero puede, digamos, eliminarse el SMAT y buscar otra fuerza que haga las veces de él, ¿no? Sería la idea. Porque creo que de todas maneras en casos de disturbios graves, pues se necesita alguna fuerza que haga contención. Claro, Pero digamos, o sea, pero lo claro, la cogió, cuestión es que es excesivo, ¿no? La ESMAD tiene una fama de ser excesivo en el uso de fuerza. Entonces tocaría una nueva fuerza que tenga un mayor control. sí, no, lo agarró el tema por donde yo quería que lo agarrara, porque sí, o sea, entiendo la perspectiva de eliminar el SMAT desde la perspectiva que tiene este candidato, pero bueno, como le dije, pues no vamos a meternos en política y esto. Pero creo que esa perspectiva es precisamente esto, ¿no? Pues toda esa violencia que se ha generado y sus golpes que se han generado y bueno, esa cantidad de cosas de violaciones a los derechos humanos básicas que se han hecho. Es gravísimo, es brutalmente grave. Sin embargo, eh, pienso, creo yo que sí debe haber una fuerza que disuelva algunas manifestaciones. No estoy diciendo todas. Y es que acá es donde entra el problema y donde creo que se abre la discusión que yo diría, ok, las feministas están bloqueando calles y están protestando por sus derechos. Deberían hacerlo, o sea, háganlo correctamente. Los estudiantes, derechos a educación, de su derecho, o sea, están protestando por su derecho a la educación, por etcétera, háganlo. Pero, claro, si después hay protestas, por ejemplo, los taxistas están tomándose todas las ciudades y todo para que eliminen el sistema de Uber y todas las plataformas digitales y de transporte. Ahí me parece ridículo, pero esto no puede quedar en un consenso subjetivo de que si yo estoy de acuerdo con el feminismo, entonces que protesten, si yo estoy de acuerdo con la educación, protesten, y como no estoy de acuerdo con lo que están proponiendo los taxis, no protesten ni a ese si votenles la policía está armada. Entonces ahí entra la discusión de uno dice, si hace falta para disolver algunas manifestaciones, como yo acabo de decir, pero entonces, ok, ¿cuáles?
Justo los que a mí se me dan la gana que no me parecen bien y otras sí. O Pues está más para que todos. disolver es contener cuando ya hay disturbios, o sea, cuando ya hay actos donde hay destrucción de propiedad pública, es donde realmente empiezan a intervenir. O sea, el punto es, muchas manifestaciones, pues ellos van haciendo su recorrido, quizá hagan un bloqueo en cierta zona y de pronto ahí puede intervenir, pero más que eso es la contención que se busca es cuando empiezan los actos de destrucción de propiedad. Ahí es donde realmente eh, se espera que haya alguna fuerza que intente evitar que estos actos de destrucción pues generen todo el problema que generan cuando destruyeron, por Pero ejemplo, todas las de bloque. estaciones de Transmilenio, eso. Digamos que en estos casos es donde realmente sí se necesita, o sea, ya tiene que intervenir sin importar cuál sea la manifestación. Lo de disolver una manifestación o un bloqueo, básicamente, habría que ver en qué casos, ¿no? Cuando de pronto sea muy complicado, no sé, o sea, que estén obstruyendo y prácticamente la gente no se pueda mover de pronto ahí en ese momento, quizá. Que diría que no es tanto quién está protestando, sino el efecto que está teniendo en toda la población, ¿no? Y sobre todo los actos que están haciendo. Si es una manifestación pacífica, pues no hay necesidad, de hecho, de que intervengan, sino sencillamente de vigilancia, no es necesario ni que intervengan. Pero si ya se torna violenta es cuando realmente se espera que intervengan. Digamos que ese es el punto más que decir que si es feminista, que si es de, no sé, de trabajadores, si es de taxistas contra estas plataformas. No es tanto eso, sino las acciones que están tomando. Pero es que ahí yo lo veo, bueno, por dos puntos. Uno, igual sí lo alcanzó a nombrar en lo que usted dijo ahora, y es este tema de que no necesariamente cuando se ponga violenta, sino con bloqueo de avenidas principales. Y además que se puedan hacer simultáneamente. Esto puede afectar directamente, dependiendo obviamente la magnitud, pero la entrada de transporte, de comida, de abastecimiento a las diferentes ciudades. Y número dos, que entonces creo que eso se ramifica en otra discusión, porque entonces aquí pienso que estamos viéndolo usted por un lado, yo por el otro, creo. Entonces la otra pregunta sería, ¿qué tan de acuerdo o cómo ve el tema? No sé si de acuerdo, sí, sino cómo ve el tema de precisamente de la destrucción. Por ejemplo, en el caso que hubo en Colombia, de la destrucción en Bogotá específicamente, del daño a estaciones de Transmilenio. Gente de otros países, pues Transmilenio es el sistema de transporte masivo de acá de Bogotá. Y pues en las protestas que hubo, que eso sí fue conocido a nivel internacional, pues se rompieron estaciones, se rompieron, atacaban a los bancos, atacaban los vidrios de algunas casas, etcétera. ¿Qué Inclusive a tan los de CAIs. acuerdo? No sé si poner la pregunta con de acuerdo o no. ¿Cómo usted ve ese tema? Porque no sé, a veces veo que la destrucción de este tipo de bienes públicos son inherentes en algunos casos de tipos de protesta. Según lo que estaba diciendo antes, como que lo noté de que usted dice no, no, o sea, como que usted diría no estoy de acuerdo y ahí es donde intervienen es más. ¿Qué diría Ujú. usted? Sí, o sea, cuando ya hay destrucción de propiedad pública es cuando realmente veo que necesita intervenir para evitar esta destrucción Oh, o pero usted no está de para. acuerdo entonces. No, no, claro, Con, obviamente no, con que haya destrucción de bienes públicos, no. Sí, claro, no. no es tan obvio, porque yo lo digo, yo no lo veo tan descabellado, ni lo veo tan obvio, ni lo veo tan Pues lo lógico. que ustedes implica es que eso va a pasar siempre en las protestas y lo que No, planteo es no, como que no. hay que evitarlo al máximo, o sea, eso hay que no permitirlo. Pero no, pero tampoco dije que va a pasar siempre en las protestas. Vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, ahorita, ya está mi frase, ¿no? El ejemplo de por ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de lo que sucedió recientemente en Colombia, pero vamos a magnificarlo un poco para llegar al punto, y es decir, vamos a hacer una protesta en una, bueno, el gobierno va a hacer una propuesta en la que se elimine la poca educación pública del país, en la que se aumenten los impuestos, que eso sí estaba pasando, en la que se haga una reforma tributaria en que los pobres paguen más y en que los ricos paguen menos, en que le suban todos los productos a la canasta familiar. Es que de hecho ni siquiera estoy magnificando, estoy casi escribiendo lo que estoy escribiendo de las protestas en Colombia. Y salen a marchar pacíficamente, como se supone que se debe salir a marchar. Ujú, sí, claro. Al gobierno le vale verga. O
Segundo día, le vale verga. Tercer día, le vale verga. Cuarto día, le vale verga. Quinto día, el ESMAD está disparando a los manifestantes. Sexto día, están sacándole los ojos. Séptimo día, están llevándose los presos porque sí. Octavo día, el presidente está amenazando con militarizar y con, güey, es que da rabia y si no se llama la atención del gobierno y si no se rompen las estaciones de Transmilenio, si no se bloquean todas las avenidas, sea la cual sea y sean las autopistas, si no hace enfrentamiento directo al gobierno, el gobierno va a decir, no, pues ya como está rompiendo algo, se des- Delegitimiza. se Sí. deslegitimiza completamente la protesta, se ataca y ya no sirve, ya no tienen derecho a romper porque pilas, porque están rompiendo una estación de Transmilenio, que pagamos igual todos con nuestros impuestos y que en ese orden de ideas valdría más una puerta de rota por un martillo de la estación de Transmilenio que los derechos de vulnerabilidades que tenemos todos los colombianos por ser colombianos y por nuestro pago de impuestos que deberíamos ser retribuidos con los mismos impuestos que pagamos y por un puto gobierno súper corrupto. Ahí yo digo, es que va a ser, o sea, si no se rompe, entonces seguiría día 8 igual, día 9 igual, la policía matando a todos y todos entonces se tienen que ir para la calle, a la casa porque están rompiendo una puerta de Transmilenio. Entiendo su punto. Digamos que una ventaja de pensar en acabar con el SMAT es que obligaría a los gobiernos en estos casos, a tratar de negociar rápidamente para evitar problemas, porque ya no tendrían esta fuerza de contención tan agresiva. Total, Esa es una ventaja que podría estar. O sea, usted ya eliminando el SMAT, pues ya le toca buscar otras alternativas como tal. Y porque además si interviene la policía, y la policía sí tiene mayor regulación que probablemente el SMAT. Porque pues, y otra cuestión con eso que se estaba pensando, que creo que es más importante que lo del SMAT, es desvincular la policía del Ministerio de Defensa. Que sea una policía que sea regulada como ocurre en otras ciudades, por la alcaldía, por cada una de estas entes territoriales, de manera que esta misma la controle y puedas desplegarla cuando realmente lo necesite o no, y tenga un mayor control de esta situación. eso pasa en otras ciudades de Colombia, ¿se refiere? No, en otras ciudades creo que en Estados Unidos no pertenece a la parte de defensa, sino es propiamente administrada por la alcaldía y por el ente territorial, por decirlo así. Pero, Entonces creo güey, que es mejor. pero se está zafando a un ejemplo muy raro porque es que Estados Unidos es federal. Obvio que no solo la policía, sino casi las leyes prácticamente, o sí, un gran número de leyes está controlado por el ente territorial. O sea, obvio, la policía también. O sea, puso el ejemplo más, pues un ejemplo que es obvio que está funcionando así. No Igual que estoy en seguro si en México. algo otros países de Europa también está igual, no podría asegurarlo. No, pensaría que sí, pero no podría asegurarlo. Pues si no son federales, yo diría que no. O sea, por ejemplo, México, Estados Unidos, Venezuela, si no estoy mal, Argentina, son países federales y pues, a ver, se supone que. Por ejemplo, un contraejemplo, o sea, por ejemplo, un contraejemplo. Ya estoy arreglando la frase, güey. Ya la estoy adornando más, güey. Esa es la frase, yo creo que es el error de este podcast. Esa, por ejemplo. Bueno, en fin, voy a darle un contraejemplo. Ah, bueno, sí, sí. Y es. Ay, estoy que digo ejemplo otra vez, güey, no puedo. Y es. También hay una policía que es controlada a nivel gubernamental, que es precisamente lo que llaman la policía federal. Ella sí depende de esa Sí. gubernamental, pero cada estado controla su propia policía internamente, que creo que tienen otro nombre, pero ahorita no lo recuerdo. Yo sé como que dio justo el ejemplo más, como decir, como más lógico, porque pues sí, obvio. La cuestión es que, por ejemplo, en el caso de las protestas, la alcaldesa no quería que el SMAT saliera y quería tener mayor control y no pudo porque ella no tiene ninguna autoridad sobre esta órgano, entonces pues no tenía ninguna forma de controlar pues, las críticas que le hicieron de que había salido el SMAT y que la cantidad de lesionados y las violaciones a los derechos humanos que hubo, pues ella realmente no tenía ningún control sobre ello. Uy, Entonces, pues pero de nuevo se contradice con las leyes colombianas y la ley colombiana dice el alcalde
de cada una de las regiones, en este caso el alcalde de Bogotá es el jefe máximo y superior de todo el cuerpo de policía. Eso No, está creo que no. escrito y eso es así. Sí, no, Creo que no. estoy seguro, esto es Seguro. así, totalmente seguro. De hecho, uno de los discursos al entrar Petro en la alcaldía anterior, recuerdo que en su discurso de entrada dijo aquí como máximo jefe de la Policía Nacional a nivel Bogotá, uno de mis primeros mandatos que voy a mandar a hacer la policía inmediatamente es eliminar el porte de armas de cualquier forma en la ciudad. Esto no puede pasar. Y a ver, esto no fue porque lo dijo Petro, eso porque ya lo había leído y lo sé, estoy totalmente seguro. Igual si quiere ahorita, si no Mm, me cree, googleelo para que lo compruebe. Pero estoy bastante seguro. Estoy bastante seguro que como tal el alcalde es el jefe máximo de autoridad de policía en este caso de Bogotá. tenía la idea por lo que había escuchado que no era cierto, que realmente el control lo tiene el Ministerio de Defensa y porque realmente la policía pertenece al Ministerio de Defensa y que realmente es el ministro el que tiene control sobre la policía Pero a interna. nivel nacional, claro, o sea, digamos, la alcaldesa no puede dirigir la policía de Cundinamarca o de la región del departamento, ¿no? Que para de pronto gente de otros países que no, ese es como el departamento que pertenecemos. Pero igual, si quiere, googleelo rápidamente, Mm. porque en este momento no tengo teclado. Y y lo comprueba porque sí estoy bastante seguro. Igual creo que nos estamos desviando un poco hacia otro lado, que es como siempre nos pasa en el podcast, pero que igual está bien, porque aprendemos de todo un poco. No, pues me desvié un poco por lo que le digo de que quería desvincular la publicidad del ministerio para que la alcaldesa tuviera mayor control. Pero si usted me asegura que realmente la jefa, el jefe máximo es el alcalde, Sí, pues sí, total. entonces creo que esta cuestión no sería tan necesaria. Habría que ver por qué exactamente. O de pronto es más bien para que en caso de faltas de delitos cometidos por la fuerza pública, específicamente de la policía, se les juzgue diferente, no tengan fuero militar como lo tienen los otros fuerzas, ¿qué tal? Como tal, o sea, como la tiene el Pero es que ejército, la fuerza aérea y eso. ahí creo que también, no sé, también creo que le está faltando con información, porque cómo funciona, dentro de la policía hay dos tipos de crímenes, vamos a poner entre comillas, porque no sé, llamémoslo faltas más bien, unas Mm. que se juzgan a nivel del Ministerio de Defensa dentro de la policía y otras que ya son a nivel penal, que ya se tienen que tratar como se tratará de cualquier persona no uniformada ni que pertenezca a ninguno de estos cuerpos, dependiendo de la falta que haga. Entonces, por ejemplo, en el caso de que un policía, lo típico, mata a una persona porque esta persona estaba armada, porque era un ladrón, porque, etcétera, siempre y cuando sea en función de su labor como policía, y en defensa y uniformado y con su revólver y con toda la legalidad, ¿no? Con toda la legalidad, este caso es tomado adentro del sistema, digamos, como el Departamento de Defensa, el sistema de defensa, dentro de su propia jurisdicción de defensa, y ahí es juzgado desde esa perspectiva. Si el güey pues estaba de civil y estaba borracho y mata a una persona, tiene que ser penal totalmente. O si por ejemplo el güey violó a una mujer, que eso hubo un caso acá en Bogotá, la desgracia de policía, o por lo menos ese sujeto, violó a la mujer, entonces ahí ya se toma por la parte penal normal, así tiene que ser judicializado, juzgado totalmente Pues es que lo diferente. que buscan es que digamos que eso sí lo sabía, lo de Ok, que los delitos que se juzgan como dentro del ministerio son aquellos que se realizan en lo que llaman en ejercicio de sus funciones, que es cuando exacto, usted está pues cumpliendo la labor que se supone que tiene. Pero exacto. digamos que lo que querían era que también en esos casos la justicia normal, la justicia penal, también los juzgara. Pero así no funciona en el momento. O sea, actualmente eso no Ujú. funciona así. ¿Por qué? Porque pues, en los casos de todas estas violaciones a los derechos humanos, los que juzgaron estos crímenes no fueron, no fue un juez, no estuvo dentro de la justicia Ordinaria. ordinaria, sino Ujú. fue justicia penal, entonces justicia, digamos, militar, perdón. Y ahí sí no se sabe realmente qué tanta impunidad se estaba generando.
Ok, Entonces, claro, ahí sí totalmente de acuerdo y sí le entiendo el caso, pero creo que porque ahí está como en una línea de a dónde pertenece. Y obviamente, como usted dice, también para tapar ahí lo que pasó. O sea, y eso creo que pasó fue con el policía que justo creo que mató a, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el muchacho? Olvidé el nombre. O cómo se llamaba, Dylan. Dylan, algo, olvidé el apellido, pero bueno, Dylan, cuando lo mató. Ahí queda complicado porque, claro, lo mató en ejercicio de funciones, ujú. pero es que se puede, si es un policía, es madre, no tiene por qué matar y no tiene por qué apuntar las armas al frente. Entonces, cuando uno dice, claro, tiene que ser, yo pienso que es que hay huecos legales y obviamente aprovechan ahí para meterlo por este lado, por allá, de arreglar, de no arreglar, pero yo pienso que hay como huecos penales, que obviamente eso no debería pasar. Eso sí, sí, totalmente de acuerdo que se debe ser tomado por la justicia ordinaria. No sé si googleó la parte que quería corroborar o estaba googleando. Ah, no, 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 no la googleé. No, Ah, sí, no. es que acuérdese que no tengo teclado, solo por hoy, solo por este capítulo. No tengo, creo que ojalá que solo por este capítulo no tengo teclado. Pero sí, si quiere googleela bueno, yo estaba diciendo que entonces nos habíamos desviado un poco del tema precisamente por esto, pero bueno, ya estamos llegando más o menos a un consenso de la información, ¿sí? No sé qué tantas diferencias. Ah, bueno, usted decía que la diferencia que no perteneciera al Ministerio de Defensa era precisamente que el alcalde tuviera jurisdicción, pero bueno, eso es precisamente lo que está buscando porque pues sí la tiene, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a devolvernos en la conversación que teníamos y ahí sí nos devolvemos un poquito, llegamos al punto de estar de acuerdo o no con romper cosas, ¿no? Con dañar cosas. Ahora, yo donde sí creo que estoy muy, muy desacuerdo es cuando hay gente en las protestas que dañan bien privado. Y con privado no me estoy refiriendo a las puertas de un banco porque, güey, tienen miles de millones de dólares para reparar una puerta y un vidrio. Me refiero es cuando rompen los vidrios de la casa de una persona, cuando se meten a una tienda a saquear, a una tienda de barrio, no sé, cuando se meten a romper una puerta de un vecino, de un residente. Ahí estoy Pues mire, busqué lo que, la línea de mando totalmente. de la Policía Nacional y ahí no aparece el alcalde. No Ya. busqué la línea de mando, sino la jurisdicción del alcalde como tal. Pero creo que todo lo que acabé de decir no me puso atención mientras hablaba, no. Ya, porque Germán como que cuando busca algo no me pone atención absolutamente nada. Pero, pero bueno, o bueno, si quieres buscamos después porque supongo que ahorita estaba hablando como para que usted me diera un contexto de ello y creo que si no me puso atención no me puede dar el contexto. Bueno, lo que usted me plantea o sea, la destrucción, sí, o sea, creo que entiendo la cuestión, Pero espera digamos que me que, falta, me falta como terminar ese tema. Si quiere, ahorita más tarde buscamos o dejamos como una investigación para posterior. Eh, ¿Cuál es el argumento máximo? Digamos, ninguna revolución o exigir derechos al gobierno en ningún país, o las más fuertes del mundo, arrancando por la Revolución Francesa, arrancando por las protestas que han habido en el feminismo, por las protestas que han habido a los trabajadores, por los derechos de los trabajadores, nunca han sido marchando por una calle 2 horas y volviéndose todos a su casa, porque el gobierno obviamente nunca, o el rey nunca ha estado de acuerdo con ello. Las protestas siempre han sido rompiendo, reventando, casi con sangre, casi con todas las cantidades que han habido durante la historia para que los gobiernos se muevan y hagan algo. Entonces usted dice, uy, no me toquen la puerta de Transmilenio porque les motemos el ESMAD y ya no estoy de acuerdo con ello porque ¿cómo? O sea, hay que marchar un poquito, devolverse y como ya el Estado dijo que no, o sea, es como limitar la protesta a lo que diga el Estado por la razón de que el Estado no me está poniendo cuidado y no está haciendo lo que estoy exigiendo y es un Estado corrupto y deficiente. Entonces el propio Estado corrupto y deficiente dice que no pueden romper nada. Y entonces sí pueden protestar y no pueden bloquear avenidas. Y 3 horas. Y 3 horas el domingo a las 12 de la noche. ¿No? Entonces como que eso ya, desde esa perspectiva, cuando es algo muy grave y algo que es eso, cuando el gobierno no cambia y no cambia y no cambia, y lo que pasó en Colombia, el estallido social que hubo en Santiago de Chile, y en Chile en general, en todo Chile y en todo Colombia, que son dos ejemplos latinoamericanos fuertes. Lo que ha pasado en México no solo con la feminista, sino con un montón de cosas. En Argentina han peleado durísimo por un montón de cosas.
Y es como que no, ahí no rompan, no rompan. Si rompen, policía, entonces ahí es donde entra como toda esa contradicción, ¿no? Sí, entiendo el punto de que ya le entiendo lo que usted está planteando, sí. Digamos que ay, a mi modo de ver, pues las protestas no tienen que ya los excesos de destruir como tal, pero a veces prácticamente si el, Estado. si el gobierno realmente no atiende, o sea, no genera la negociación rápida y realmente los ignora, como pasó en estas protestas, pues finalmente entiendo por qué tienen que recurrir a la destrucción pues los bloqueos es lo Claro, normal, o sea, los bloqueos realmente lo que digo es que en los bloqueos no veo la necesidad de enviar algo de choque, sino sencillamente, si acaso, hacer una vigilancia, a ver, sí, por si acaso, pero realmente no es necesario disipar las manifestaciones, no veo ninguna necesidad, porque pues en los bloqueos finalmente de alguna forma es parte de la protesta, ¿no? Eso no se podría quitar. O sea, es parte de la forma en que los manifestantes logran que el gobierno les ponga atención. Ese es digamos que hasta ahí sí no veo ninguna necesidad. El problema es cuando lo que le digo de que la destrucción ya empieza a ser complicada y se empieza a atacar, pues en el caso de lo que se llegó a atacar a los CAI y al personal de la policía y eso, digamos que ahí es donde realmente se estaba generando un nivel de violencia ya un poco peligroso y es donde realmente se necesita alguien que proteja al ciudadano e inclusive a los mismos policías que están haciendo su labor, ¿no? Digamos sí, no, que igual. entiendo la cuestión de que de todas maneras hay que hacer una contención cuando la violencia escala a ese nivel. Cuando hay bloqueos, y eso es lo normal, o sea, los bloqueos realmente no disipar, sino es cuando realmente tienen que intervenir y generar negociación para lograr el desbloqueo y la terminación de la protesta. Pero es lo que se espera. Pero ya lo que le digo, cuando los niveles de violencia escalan demasiado es cuando realmente sí es necesario algún tipo de contención. Sí, igual no quiero, digamos, no me estoy parando del lado de que estoy de acuerdo en que rompan todo, siempre llegan de todo y vuelvan todo un desmadre. Ujú, Igual lo que dije, de pronto cuando usted estaba buscando lo que estaba diciendo era eso. Estoy de acuerdo de pronto con que rompan bien público, pero no con que rompan bien privado. Es decir, que le rompan las ventanas en la casa a un señor, que le saqueen una tienda del vecino, la tienda del ujú, vecino, exacto. porque ¿sabes? Estaba como reduciéndolo a propiedad privada, pero un banco es propiedad privada y, güey, que le rompan una puta ventana a un banco. Güey, el banco factura miles de millones de dólares al mes como para que no tenga para pagar una puerta, ¿no? Y obviamente la puerta no vale lo que vale la puerta de mi casa, pero es que, güey, una ventana y una puerta para ellos es como para mí que se me caiga una moneda de 50 pesos. Claro que en México 50 pesos es harto, ¿no? Es una moneda como de medio centavo, yo creo. Medio centavo de dólar. Entonces, es que no quiero ponerme a un bando lo que como hemos dicho en un podcast que de hecho es otra cosa que vamos a hablar ahora, no es para ponerme pro o anti algo que tenemos que corregirlo porque creo que estamos equivocados o creemos que estamos equivocados, pero si es la cuestión creo que Germán ya está leyendo algo porque creo que no me, creo que Vale, estás no, poniendo no me cuidado, está, estás poniendo sí, cuidado. bueno, lo vi como que no me estaba ya siguiendo. Eh, ahora se me fue la paloma por estar viendo ahí. Bueno, en fin, estaba diciendo que, a ver, ¿verdad? Ah, ok, no me quiero poner a ningún bando, a ninguno de los dos bandos, quiero tratar de ser neutral y, por ejemplo, yo digo, a veces sí hay que disipar algunas manifestaciones, o debería, no sé si asegurarlo, que bloqueen avenidas también. Pero entonces pareciera que me estuviera contradiciendo. No es que me esté contradiciendo, sino que estoy poniendo las dos posiciones. Porque es que bloquear, por ejemplo, y lo digo por experiencia propia, alguna vez que yo, bueno, estoy cerca de una autopista, se bloqueó, o bueno, voy a decir, la bloqueamos, para no, para no excluirme completamente. Y pues, a ver, desde mi perspectiva, estábamos protestando por un derecho al transporte que estaba horrible ese día y bueno, los otros días anteriores. Pero claro, hicimos bloqueo de la autopista y es una de las autopistas más importantes de Bogotá. Bloquear esa autopista no solo bloquea el transporte, no solo daña el transporte que también se maneja en otras partes de la ciudad, sino que es
también una entrada de alimentos, lo que estaba comentando antes, también una entrada importante de viajeros, de transportadores, de un montón de cosas. Que claro, hicimos un bloqueo muy breve en realidad, pero que si se permitiera un bloqueo, no sé, de mediodía, sí alcanza a tener impacto en toda la ciudad. Y impacta en toda la ciudad, a nivel transporte, a nivel empresarial, a nivel de microempresa, alcanza a impactar harto, que de hecho esa es la idea de una protesta. Si ven, o sea, de pronto para que la gente no me lo interprete, estoy botando argumentos de los dos lados, no es que me esté contradiciendo, porque la idea de una protesta es generar impacto para, pues, para que haya una solución, porque si no se genera impacto y si nos reunimos, pues 100 personas en un parque abierto, que es un sitio para eventos, pues sí, no estamos haciendo mucho. O sea, igual, bueno, si sacamos carteles y gritamos, sí, quizás estamos entregando un mensaje que la idea, digamos, como que lo sano sería que todo se solucione ahí, ¿no? Que el Estado sí me ponga cuidado y que solucione y que haga esto, pero claro, si es algo tan fuerte y tan contundente, la idea es generar algún impacto. No sé si se recuerda en la conversación que tuvimos con nuestra amiga chilena que estuvo acá, una profesora, y ella decía, una de las cuestiones cuando paramos mucho todo el cuerpo de profesores y de educación, es muy importante porque tiene un impacto fuerte, por ejemplo, es de dónde quedan los niños quedan a cargo de los papás tienen que ir a trabajar, entonces tienen que pedir permiso para no dejarlo ahí, tienen que buscar un lugar para dejarlo. Entonces ella decía, si para los profesores hay un impacto grande porque es toda la educación, es un impacto en toda la ciudad. Entonces yo pienso que la idea es generar ese impacto, ¿no? Digamos aquí el punto de discusión sería hasta dónde controlar o hasta dónde se calificaría aceptable ese impacto, que quizás es donde yo digo, romper cosas estaría bien en ciertas circunstancias, que sea público, y usted diría, bueno, no, pero de pronto sí, pero yo creo que ahí estamos los dos como en esa sería la pregunta, como más bien determinar dónde es esa línea de, ¿sí me entiende? ¿Qué se puede romper y qué no se puede romper o hasta qué punto debe haber contención? Porque en ese orden de ideas, hasta donde le estaría entendiendo su posición, es que sí haya SMAT, no eliminarlo. Mm, no, digo que sería, no, en mi caso pensándolo, pues sería mejor eliminarlo para que, primero para evitar que se tenga esta fuerza de choque se desborda y buscar otras fuerzas que tienen mayor control. O sea, cuando ya interviene la policía, ellos tienen, realmente no tienen toda esa, no tienen, no se les, digamos que están un poco más regulados. Un policía en general está más regulado en lo que él puede hacer. De pronto el SMAT tiene mayor poder y eso les permite que se excedan en fuerza y que generen violación de los derechos humanos. Eliminarlo tendría la ventaja de lo que le digo de que si ya no tienen esta fuerza de choque, y los gobiernos buscarían negociar rápidamente para evitar un problema de violencia escalada. Y eso sería una gran ventaja. Claro, pero en un país decente Ujú, pasaría eso. exacto. No creo que ningún latinoamericano pasara eso. Entonces, sí sería muy bueno por esa cuestión. Lo que pasa es que finalmente no sé si, o sea, uno dice la desmontan, pero probablemente cuando vuelvan a haber protestas y haya excesos, finalmente inclusive la población que se va a ver afectada por lo que usted dice que empiezan después a destruir propiedad privada, va a buscar, va a decir, no, necesitamos una fuerza que haga la misma contención que hacía el SMAT. Entonces solo va a haber un reemplazo. Y la cuestión que usted me plantea de que la destrucción, el problema es que cuando se llega a la destrucción, le permite al gobierno satanizar rápidamente la protesta. Ya, Ah, sí, ya claro. puede hablar de que son vándalos y puede satanizarla A y los ahí sí medios de puede desplegar toda la comunicación. fuerza, puede desplegar toda la fuerza. Por eso le digo que en las protestas, listo, el bloqueo es lo normal, es lo que va a pasar, pero ya cuando empieza la destrucción y empieza a escalar, es cuando genera un problema porque finalmente un poco se deslegitimiza la protesta o permite que el gobierno la deslegitimice, permite más bien que la deslegitimice porque pues ya cuando ven destrucción dicen, mire, estos no son realmente, no están protestando, sino lo que quieren es destruir. O sea, ese es el argumento que ellos utilizan. Entonces, le permite al gobierno deslegitimizar la protesta. Por lo tanto, sí es mejor que no ocurra. Y creo que para mí es como el límite. Yo diría que el bloqueo está bien, pero ya cuando empieza la destrucción es cuando realmente pienso que debe haber una contención en ese momento. Ya
debe actuar alguna fuerza para evitar ya esta destrucción. Porque eso va escalando, o sea, puede ser que al comienzo destruyan propiedad pública, destruyan estaciones de transporte y eso, pero eso puede seguir escalando como pasó en estas donde destruyeron CAI, donde destruyeron, atacaron medios de comunicación y eso, entonces porque va escalando. Pues yo digo que en ese momento es que tiene que haber una contención. Pero Y se es donde la contradijo. cuestión es que hay, creo que tiene que ver mucho con no sé si llamarlo, el espíritu que tiene el gobernador de, en lugar de sacar la fuerza pública, busca negociar rápidamente, busca, bueno, vamos a contenerlo rápidamente, busquemos una negociación y que paren cualquier tipo de destrucción. Pero es que se contradijo en las dos cosas. O sea, arrancó diciendo, no, no debe haber SMAT. Y después dijo, sí, cuando arranque discusión ahí tiene No, que yo intervenir hablé de alguna fuerza. una fuerza de Por contención, eso, es no que no sé. me dejó terminar, pues no me acabo de dejar terminar. O sea, inicialmente dijo, sí hay que eliminar el SMAT. Y después dijo, cuando rompan algo, ahí tiene que intervenir alguna fuerza. O sea, alguna fuerza que sea como el SMAT, pero que no sea el SMAT, es lo que está diciendo, que es Sí, lo exacto. mismo, que pues es lo mismo. Pues puede ser, lo que le digo, puede ser la fuerza policial, por ejemplo, Es que que no va a El tener. SMAT es fuerza policial. Por eso digo, es exactamente lo mismo. Mm, eh, pues sería realmente cambiar la noción de esta fuerza como tal, con esta fuerza con todo este sistema bastante agresivo a una fuerza un poco más de contención, que puede ser un poco el nivel de fuerza que van a ejercer puede ser menor. La idea es, lo que le digo, la idea es quitar esta fuerza para de alguna forma generar el espíritu de que los gobernantes más bien busquen cuando se den problemas de orden público, negociación rápida y comenzar a negociar rápidamente desde el momento en que, pues, en que se comienza a hacer los bloqueos para que no escale, porque ya no tienen esta fuerza de contención que pueden desplegar. Pues, O sea, de alguna forma lo que digo es debilitar un poco la fuerza pública para lograr que haya una mayor conversación, mayor diálogo, en lugar de tener una fuerza de contención tan agresiva como la que tenemos. Es como debilitarla para lograr este objetivo. Y podría ser una opción de desmontar el SMAT, puede ser una buena opción. pues yo veo dos cuestiones graves ahí. O sea, graves no, sino como que no son muy coherentes con la realidad, güey. Se dice como una fuerza que sea menos contundente, es lo que entiendo. No fue lo que dijo, pero lo que Sí. le entiendo, una fuerza menos contundente. Una fuerza contundente sería desmontar el SMAT, que es una fuerza policíaca, para montar otra fuerza que sea policíaca también, que sea menos contundente, significaría, en términos coherentes y reales, quizás que tengan menos tipos de arma, quizás que tengan menos tipo de protección, quizás que tengan menos tipo de X, pero va a dar exactamente igual si antes necesitaba a 10 policías del SMAT para contener a 300 personas, estoy diciendo una locura, puede ser más, digamos 30 personas del SMAT para contener 30 personas. Como ahora tengo una fuerza menos contundente, necesito poner 90 de la otra fuerza para que puedan hacerle frente a las 300 personas, lo cual daría exactamente igual si quiere debilitar esa parte. Y además, si de pronto no van a tener escudos, o bueno, no tener armadura, también está desprotegiendo por eso yo en esta posición no quiero ponerme Porque ningún ahí, bando. no, También, porque ahí pero déjeme terminar. reducir la agresión. Pero déjeme terminar. Estarías protegiendo también al policía como tal que está ahí parado. O sea, por eso digo que no me quiero poner en este discurso como en algún bando, porque también hay policías que han sido muertos, han sido noqueados, han sido heridos, con toda la protección y con todo el entrenamiento y con todas las armas que poseen. Debilitarla también sería enfrentar a 300 personas y volverla más vulnerable en su vida, ¿no? Y Pues el la segundo, contundencia que me refiero es no tanto defensiva, sino ofensiva, que sería no utilizar estas armas que están usando, sino buscar otro tipo de armas que pero disuadan más que generen agresión como tal. O sea, estas armas que se estaban usando con estos balines que realmente fueron los que causaron que tantos jóvenes perdieran sus ojos, quitarlos de dentro y no, no, buscar otro tipo de armas pero diferentes, sí. creo que otra vez está en un error. El arma que saca los ojos no son las pistolas de balines, como dice.
sino son son precisamente los gases lacrimógenos y todo este tipo de armas, que creo que hay otro, pero es porque lo apuntan a la cara. Es que ellos por mandato de, como tal de derechos humanos internacional, ellos tienen que apuntar esas armas siempre al piso y con una cantidad de metros y con una cantidad de distancia y con una cantidad de parámetros que vuelve un arma que es no letal para que siga siendo no letal, no volver un arma no letal letal. Entonces lo que pasa es que, claro, estos están disparando como locos a donde caiga, ¿no? Pero no es de la pistola de balines, como le dice, sino es de otro tipo de armas. Tenía entendido que las armas que le habían destruido los ojos a los jóvenes habían sido armas de balines. Igual supongo que también habrán hecho ese efecto, pues, las armas de balines estas, pero bueno, también estas tampoco se pueden a apuntar a la cara, estas también se deben apuntar de ciertas distancias, también se tiene que dar a ciertas partes del cuerpo, pero sí, lo que tengo entendido de los ojos son este tipo de armas que, claro, es una arma de gas lacrimógeno que estalla en la cara, pues, es que por más no letal, es un cuchillo puede ser no letal, pero si lo entierran en el corazón, pues va a ser letal, es como... Pero el caso es que ellos contienen todas estas armas y todas esas protecciones. Usted iría a bajarlas a nivel de ataque, pero es que, no sé, o sea, también a nivel de estrategia policial y de SMAT, ellos tienen que combinar la defensa y el ataque precisamente para disipar todas estas manifestaciones. ¿Por qué? Porque la idea es que el grupo de SMAT o antidisturbios, como se llama en otro país, se paren una línea al frente y en posición defensiva. De hecho, esa es su primera acción como tal. Cuando sobrepasa la fuerza de ellos de que los hacen retroceder, es cuando tienen que ser ofensivos para disipar. Se llama disipar es porque tienen que disiparlos. Si usted dice, ok, quitémosle el poder ofensivo, se van a parar allí, van a haber 300 personas y se van a comenzar a correr hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás porque están en modo defensivo y pues los van a sacar de ahí. No va a servir de nada que llegue el grupo, esta fuerza que usted está proponiendo hipotética policíaca porque los van a sacar. Es como que no le veo como, por lo que le digo, no le veo tanta coherencia con la realidad. Digamos que en términos teóricos suena bien, sí, sí. Pero en términos reales, cuando uno está ya en la lucha y está todas, cuando se ven todas esas componentes que hacen, así como digo, La redundancia lo está matando. la redundancia me está redundando. Ah. Sí. Oiga, pero sí, la redundancia me está redundando, creo que no es redundancia, no mentiras. Pero sí, suena sin redundancia, pero en fin, el caso es que en términos prácticos, lo que está sucediendo es de esa manera. Y de hecho, estos cuerpos de SMAT tienen tanto entrenamiento de tanta forma y tanta protección por cosas que ha pasado. No sé si se recuerda, me acabé de acordar, güey. No me acuerdo exactamente el año, pero fue aproximadamente por el 2000 o algo así, cuando un policía de estos del ESMAD murió. Murió por Sí, una sí. bomba hechiza que lanzaron en la Universidad Nacional, le cayó cerca de la cabeza y lo mató. Desde ahí, justo por eso, fue que comenzaron a implementar mucha mayor seguridad en los trajes estos que ahora tienen que son modernos. Por ejemplo, un tipo de protección que era en el cuello. Por ejemplo, o sea, diversificaron un montón la cantidad de seguridad en cuanto a defensa de cada policía. Por eso también quería traer a colación el tema de la seguridad, que usted está diciendo hay que bajar el nivel de seguridad. Estaría también implicada la vida y la integridad del policía, que No, yo no dije también está seguridad mal, que de también está ofensivo, mal. el nivel No, claro, ofensivo. inicialmente dijo bajarle, que sea menos contundente, dijo. Después fue que lo acomodó y dijo que sea menos ofensivo, pero menos ofensivo le acabo de poner el ejemplo. Si es menos ofensivo, los van a sacar. Entonces, ¿para que usted tiene una fuerza si los van a sacar? Que de pronto sí puede contener algunas manifestaciones suaves, tranquilas, como en la que le dije que me vi involucrado en alguna vez. Quizás ahí una sí serviría, no hubo tanto daño y no hubo tanto, a ver, fue pequeña. Pero como a nivel nacional, como la que hubo ahorita, o la que ha habido muchísimas veces en Colombia, o la que hubo en Chile, o las que hay en Argentina, en todos los países, en México, o sea, es traer a una fuerza que no haga nada porque le va a tocar irse, la van a sacar, la van a sacar. Sí, güey, si acá en Colombia se acaban siendo como son, que ya casi estaban matando gente y lo sacaban del nivel de agresión al que llegó de las dos partes, para no ponerme de ningún bando, sino de las dos partes, un nivel de agresión brutal y lo sacaban corriendo. Imagínese como usted dice, que sea menos ofensiva. Por eso es que, por eso quería conversarlo porque es un tema complicado, es un tema bien complicado, porque la segunda parte que usted dice claro, que eso obligaría al gobernante que hable, pero eso no sé, eso pasa en Holanda, güey.
Eso pasa en Suecia. Pero que acá, que en Boyacá bloquearon los campesinos y no dejan pasar camiones porque sus productos son muy baratos. Y que el presidente diga, ah, sí, venga, si le arreglamos, listo, tome, subimos los productos, tome. Primero, un gobernador de acá en Colombia no hace eso. Y segundo, también, otra vez para no ponerme en el lugar de nadie, también hacer una reforma completa para subir los alimentos. Y o sea, hay que hacer una transformación de país completa y de muchas partes para que al campesino le quede pues más dinero por sus productos. Tampoco es que el güey lo pueda hacer así, un presidente solo no puede hacerlo así de la nada. Necesita el Congreso, necesita la Cámara, necesita todo, o sea, necesita todo para hacer una ley y el tiempo. Obviamente que lo haga, porque es que volvemos acá en Colombia, le han dicho mil veces a los estudiantes, hacemos tal cosa y no hacen nada, ¿no? Es que lo que digo, no quiero ponerme de lado de ningún bando, sino que estoy como exponiendo la problemática completa. Claro, el problema es lo que le digo de, si no hay contención, lo único, lo que podría pasar es lo que le decía de que en algún evento específico, donde, en alguna marcha donde los excesos llegaron a escalar demasiado, lo único que va a pasar es que si desmontan el SMAT, otra vez los mismos ciudadanos van a decir, no, necesitamos a alguien que nos, algún cuerpo que contenga en estos casos, y ya el SMAT no está, entonces, ¿quién va a contener? Digamos que el problema es que, listo, les desmontaron este organismo, pero probablemente en una protesta futura que escale a un nivel de violencia tal que realmente los ciudadanos se sientan ya vulnerables, van a buscar que la renueven, que otra fuerza la reemplace. Por eso le digo que no sé si realmente, creo que es una propuesta más populista que realmente bien pensada, porque realmente que habría que mirar cómo solucionarlo de fondo. No, no necesario, o una de dos, o el ESMAD no se desmonta, pero se regula mayor, o sea, hay una mayor vigilancia para evitar los excesos, o sencillamente de alguna forma lo que le digo, se busca una negociación rápida para evitarlo, pero creo que es más por ese lado que pensar en desmontarla, porque creo que finalmente si la desmontan se va a necesitar o una fuerza que lo reemplace, porque va a necesitarse contenerlo en muchos momentos. Entonces, pues sí puede ser lo que digo, puede funcionar, pero no sé si realmente sea una medida solo temporal y final y posteriormente cuando ocurran excesos y cuando la destrucción afecte ya a propiedad privada y ya se vean las consecuencias y ya inclusive cuando de pronto lo que le digo, cuando pueden atacar una propiedad privada y accidentalmente generar daño a un particular que no estaba participando, ahí es donde realmente van a buscar que haya alguna fuerza de contención. Por eso digo que por eso existen en muchos países. Lo que pasa es que creo que el problema es que el nivel de agresividad por la reacción que se tiene, por lo que se tiene mucha indignación por la forma en que el gobierno trata a sus ciudadanos, se está generando esta reacción. No se tiene, las instituciones pierden legitimidad y lo que implica eso es que ellos creen que la justicia y la ley realmente la tienen que ejercer es ellos, porque como no le creen a las instituciones, creo que el trabajo realmente volverá a darle legitimidad a las instituciones para que los ciudadanos se den cuenta que no es necesario recurrir a medidas tan extremas para ser escuchados. Digamos que la idea es que no se llegue a esos lugares porque los cambios que se requieren se estén tramitando en el Congreso, ¿sí? Se estén ya de alguna forma escuchando. El problema es que los ciudadanos sienten que no son escuchados y además sienten que las instituciones no tienen ninguna legitimidad. Creo que por eso cada vez escala más la violencia en este tipo de protestas. Y Y creo que lo que hay que solucionar, más que pensar en quitar o no quitar el SMAT, lo que se puede pensar con SMAT es mayor regulación, puede ser, porque lo que yo veo es que, bueno, lo desmontan, pero finalmente probablemente habrá se inventarán otro órgano de control, otro órgano de, perdón, policial. Entonces, pues no creo que cambie mucho. Si lo quitamos, si quitamos el SMAT, si lo desmontamos. Podría pensarse más en mayor regulación, puede ser, y eso, pero no sé si realmente, a no ser que realmente uno sienta que el SMAT está tan deslegitimizado que es mejor disolverlo y crear un organismo desde cero.
Sí, no, y algo que, por ejemplo, yo iba a agregar es que hay que pensar a nivel país. Y si quizás muchas de las personas que están escuchándome ahora dirán, obvio, hay que eliminar a los bastardos. Mucha otra gente que también me puede estar escuchando va a decir, no, no se puede, esa idea es imposible de hacer, ¿quién va a controlar? ¿Quién va a disolver? ¿Quién va cuando hayan ese tipo de cosas? Entonces, por eso digo que es una decisión bien complicada, porque si bien vimos en las protestas que hubo en Colombia, muchísima gente estaba afirmando pues que la protesta era, no tenía por qué hacerse, no habían razones, no debía suceder y obviamente mucho menos con todos los escalamientos que hubo, ¿no? Todo ese tipo de gente, independientemente que tenga un bando, una afiliación política o lo que sea, pues también deben ser escuchadas por, pues como tal, como por un gobierno, ¿no? Porque ellos sí también están en el derecho de que si votan por alguien y votar porque pues haya un SMAT y haya un control. Me puse a pensar un ejemplo claro específico que hubo acá en Bogotá hace poco tiempo y fue en una zona que pues es más o menos no muy segura acá en Bogotá y hubo como fue algo raro, fue algo que sucedió en menos de una hora. Fue una cantidad de lo que acá llamamos señeros, que creo que es una palabra que también existe en México, pero bueno, son como personas de la calle, pero con cuchillos y con palos, se lanzaron a atacar a un barrio completo. Pues allí le tocó llegar al ESMAD a disiparlos y al barrio completo sí era atacar casas, era el barrio, a la gente del barrio, a la señora, a sus hijos, al señor que está ahí, a gente que tenía sus pequeñas tiendas y salieron a atacar así a todo mundo, a los vecinos que iban cruzando. Y uno dice, güey, es un caso muy peligroso y que en realidad no sé si estaba, creo que sí era un señal de protesta de algo, pero ni avisaron nada, ni habían pancartas, ni nada, salieron fue con cuchillos a palo y palos a atacar a la comunidad. Y ahí uno, es que ahí está la posición que uno debe ser totalmente neutro, porque entonces ahí uno diría, ahí sí como dicen los memes, ahí, señor policía, mándeles más, por favor, porque, güey, ¿quién va a controlar Sí, a, claro. no sé, a 100 atracadores con cuchillo? ¿Quién se va a parar afuera? No te digo, señor policía, mándeles más. Pero si uno está protestando por la educación, ahí dice, malparidos eres más. Entonces, por eso digo que hay que ser como lo más neutro posible para llegar a una posición en la que una cosa que estoy muy de acuerdo con usted fue lo que usted dijo, o sea, se necesita hacer una regulación brutal. O sea, que quizás sí conservar el SMAD o estos cuerpos antidisturbios, pero primero no utilizarlos a la primera, o sea, no utilizarlos porque es que, por ejemplo, ya se han visto los videos donde está el policía y se pone una ropa de un jean y una camiseta y se pone a tirar piedras a la propia policía como un autoatentado, ¿no? Como para decir, bueno, estamos reaccionando porque, mire, me están atacando. Y son ellos mismos, están los videos, güey. O sea, este tema que sacan los ojos, estos temas que disparan al cuerpo, estos temas que sale gente a disparar en las calles, que igual eso no es de la, o no se sabe si es de la policía, no creo que sea de la policía, pero es gente que también está saliendo con armas a matar a la gente. O sea, están atacando de una manera tan brutal, están cogiendo entre 5 a 1 persona en el piso a palo. Ahí tiene que haber una regulación, pero putamente fuerte, o sea, que cada persona que se vio en cada uno de esos videos sea destituida inmediatamente y sea penalizada, güey. Que cada persona que ese güey que le disparó un ojo es que está en ejercicio de sus labores, pero no tiene que sacar, su labor no es ir a sacarle ojos a la gente, güey. Eso no puede pasar de ninguna manera. Es decir, no creo que la opción sea quitarlo, creo que llegamos a un consenso, ¿no? No creo que la opción sea quitarlo, eliminarlo, sino regularizarlo, pero a un nivel extremo de control, o sea, se necesita como 10 veces más regulación de la que hay ahora. Ni siquiera es aumentar un poco, sino brutalmente. Por eso es lo que hablábamos de quitarles el fuero militar en esos casos. Sencillamente puede que estuvieran en ejercicio de sus labores, pero cuando ya se llegó a exceso, realmente me parece que con la falta de legitimidad que tienen las fuerzas militares, mantener el fuero militar en esos casos, lo que crea es mayor aversión hacia la fuerza. Entonces es mejor que en estos casos ya los juzgue la justicia ordinaria, de manera que se genere un ejemplo y se genere un sentido de control que le permita a la población sentirse segura con estas organizaciones. Sentir que cuando Absolutamente. ellos se excedan, la justicia ordinaria los va a controlar. No va a quedar ahí, no se va a ocultar dentro de las mismas fuerzas militares los crímenes, sino la justicia ordinaria va a actuar.
aunque pues el problema de la justicia que tenemos es muy grave en Colombia. O sea, la impunidad que tenemos y la lentitud, la ineficacia de la justicia es un problema también muy grave. O sea, sí que quizá finalmente sí hay juzgamiento, pero se demora demasiado tiempo. Entonces, como se demora demasiado tiempo, se juzga solo ciertos casos muy excepcionales y así no funciona. Le generan al individuo la sensación de que las instituciones no lo protegen y que la única medida de protección son ellos mismos. Y, y más grave con lo que ocurrió ahorita con las medidas de la seguridad ciudadana, donde prácticamente se le está diciendo al ciudadano, se le permite que usted defienda mediante arma. Y prácticamente le estamos quitando el monopolio de las armas a la fuerza pública y se lo estamos dando a los ciudadanos, lo cual es bastante peligroso. Podemos estar Pero como como a qué se refiere exactamente? No entendí. ¿se acuerda la norma que aprobaron hace recientemente? Que le permite utilizar arma a los ciudadanos y que en caso de generar lesiones, digamos que se atenúa, o sea, Ah, se le pero justifica. no tenía ni idea. ¿Eso fue recientemente? O sea, Sí, ¿otra vez quedaron legales las armas en Bogotá sí, o en sí, el porte de Colombia? armas en Colombia ya se le está permitiendo. ¿En Inclusive ya hubo el serio? primer caso donde un ciudadano utilizó un arma contra un delincuente y ya esta nueva ley lo protegió. Y ya, o sea, ya fue aprobada, ya está a nivel nacional. Y Sí, ya ya hubo está un a nivel caso, güey, nacional. estoy re desinformado, tengo que ponerme a leer ahorita, ¿no? Estaba re desinformado que, ¿en serio? Esto no me lo sabía, eso es Y increíble. además que les dio más poder a los policías, inclusive agravó en casos de arrestos de personas que están destruyendo la propiedad, aumentó las penas y eso, o sea, realmente condenó más a la protesta, No la mames, condenó güey, más. yo no sabía nada de eso, estaba re desinformado en ese Ujú. aspecto. ¿Hace cuánto aprobaron eso? ¿Hace cuánto sucedió eso? Porque estoy muy, Como creo que 3 meses, creo, o más, no o sé, sea, como como 3 meses. apenas inició año, o sea, el año se inauguró con esa. Sí, como no estoy seguro, creo que fue en diciembre, aprovechando que ya se estaba terminando el periodo legislativo, como lo pasaron al puro final y que la gente estaba distraída con la cuestión de la Navidad y eso, aprovecharon para pasar esta reforma. O sea que en vez de todo lo que estamos hablando acá, en vez de aplicarlo y mejorarlo al revés, entonces están Lo dando más están, poder sí, a la policía y ahora a la exacto. ciudadanía también. Ujú, exacto. Se está diciendo la fuerza pública y inclusive los ciudadanos pueden atentar contra sus propios ciudadanos. Básicamente como un estado un poco como paramilitar, en el sentido Sí, de sí, que no sí, es, no es del sí. monopolio de la fuerza, solamente de las fuerzas militares, sino inclusive de la propia población. Sí, No se está avanzando mames, en eso. güey, qué fuerte, qué increíble. Sí, entonces pues aquí hay un acuerdo no me acuerdo de tema estábamos hablando y cuando dijimos todo lo que estamos conversando, pero al final no tiene nada que ver porque va a pasar todo lo contrario, no me recuerdo qué tema fue, ¿se acuerda? Que dijimos, bueno, todo lo que estamos hablando y para que si no, nunca va a ocurrir así, va a ocurrir todo lo contrario. No, no me En acuerdo este, cuál sería, que no se ¿Cuál acuerda el tema tema, fue? ¿no? O No qué me logro capítulo, acordar. ¿no? Sí, no me acuerdo el tema, pero sí fue algo así. Y estamos en lo mismo, estamos diciendo hay que controlar más al SMAT y eso, pero mire lo que están aprobando nuestro gobierno actualmente. Está fortaleciendo la fuerza pública para que pueda tener mayor poder y satanizando más la protesta. Les da más poder de manera que los castigos sean mayores en caso de las personas que son arrestadas eh, durante las protestas. Claro, es que se vuelve basura, güey. Es lo que digo, va a ser todo lo contrario, antes al revés. No es de eliminar el ESMAD en caso de que, bueno, ustedes ahí que nos están escuchando ya saben si realmente cuál es el presidente y qué ha propuesto, qué ha dicho, pero supongo que si está Petro, si está Fajardo, pensaría yo que quitarían ese tipo de cosas. Pues ya Ojalá. creo que en lo último que escuché ya una tutela se hizo contra esta ley de seguridad. Entonces no sé, pero no sé qué implica la tutela si si tumban alguna
normas que que implican esta reforma o finalmente no creo que toda, pues pensaría que no toda, pero ya por lo menos hay reacciones en demandarla penalmente, demandarla judicialmente. Ok, ok. Bueno, no sé si quiere decir algo para cerrar ese tema porque le tengo otro tema también que está casi del estilo. Es bien parecido, sabe que los dos temas que traía hoy era bien, bien similares ahora que lo pienso, pero no sé si quiera cerrar algo para cerrar este tema, decir algo para cerrar este tema, perdón. Pues finalmente creo que sí es necesario, primero hay que mirar si esta ley que se aprobó, finalmente hay que modificarla de nuevo, derogarla o qué hacer, porque realmente va en contravía de lo que se esperaba. No genera mayor regulación, sino inclusive les da más poder a la fuerza pública para ejercer sobre los protestantes. Entonces, creo que no estamos haciendo nada pensando en que quitan el SMAT, pero de todas maneras, inclusive la fuerza que lo reemplaza tiene más poder, más derechos sobre, o sea, mayor, menor control y mayor posibilidad de suprimir la protesta. Entonces, no, pues finalmente creo que lo que estamos hablando, primero hay que pensar en reformar este tipo de leyes que se están generando y quizá lo que decimos de no creo que desmontarla solucione el problema, pero sí se necesita mayor regulación. Sea lo que le digo de quitarles el fuero militar en esos casos o buscar alguna solución de alguna manera. Con eso terminaría así. Ya, ahí sí, yo llegaría casi a una conclusión similar, sí. O sea, bueno, creo que fue el consenso al que llegamos los dos después de la conversación. Regularizarla absolutamente, pero brutalmente, y que sí, quizás no eliminarla. Y obviamente usarla lo menos posible, como una última solución a un problema, pero no tampoco utilizarla, y sí, regularizarla absolutamente, o sea, revisar el armamento que están recibiendo y cómo lo están utilizando, y bueno, en fin, que no violen los Y derechos que haya humanos. vigilancia en los momentos en que ellos están actuando, que haya cámaras que muestren qué está pasando. Y Eso, por judicialización, ejemplo, las imágenes fueron las que ayudaron bastante a mostrar al mundo y a mostrar claro, sí. lo que estaba ocurriendo, cómo estaban actuando y que estaban actuando de forma criminal prácticamente. Y judicialización, total, la Ujú, exacto. judicialización inmediata, agilizada, o sea, sí. Es que sean tantos problemas ahí, porque entonces ya el sistema judicial de Colombia, la justicia cómo funciona, el sistema de demandas, el proceso, cómo se manejan los procesos, lo lento que hay, la capacitación que necesita la gente que maneja los procesos, la cantidad de personas que están allí manejando esos procesos, la corrupción que se genera dentro en el término, digamos, en el camino de ese proceso. eh, pf, como mil temas que hay que solucionar, pero bueno, acá conversándolo por lo menos hacemos que, no sé, que la gente caiga en cuenta o que se lleve en alguna perspectiva o ya como siempre hemos dicho, ¿no? Y si dicen dos cabrones que están hablando sin saber nada, bueno, también, pero traemos la conversación y discusión sobre la mesa, la dejamos y listo. Segundo tema, también un tema social, también un tema importante, también un tema que está un poco relacionado, más o menos, y lo había querido conversar hace rato también, también he pensado algunas cosas. Linchamientos, ¿de acuerdo o desacuerdo? ¿Lo ve bien o lo ve mal? Turno para Germán. Linchamientos ahí ¿Por sí, cuándo? cuando ocurre, cómo la cuestión de que estamos hablando, ¿Cómo así, en no? qué ¿Que contexto social, linchamientos, cómo, desconoce los linchamientos o cómo? pero en qué contexto, es que no lo entiendo como los linchamientos, en qué contexto, cómo la cuestión, no sé. Pues a O ver, sea, la no sé de dónde gran me sacó mayoría, el tema, ¿cómo? no sé dónde me sacó el tema para saber, o sea, cuando habla de linchamientos, en qué contextos ocurren estos linchamientos o cómo la cuestión, no sé. Pues a ver, desde mi perspectiva, el 90 o la gran mayoría de linchamientos en todos los países del mundo son exactamente igual. Hay un criminal en alguna calle, en algún barrio, en algún sector y la población, es como la definición básica de linchamiento, ¿no? Y la población pues va a lincharlo. No entiendo no Hay entiendo que no entiende. justicia por mano propia de, ¿qué? De una masa grande de población que se une para matar a esa persona, ¿sí? Pues creo que esa es la definición de linchamiento. Mm. Lo que acabo de hacer fue definirla, güey. No.
No sé por qué No, y se el contexto que perdió. quería cuando usted habla del linchamiento es que lo hacen en justicia propia, porque este puede ser por lo que usted dice, de que puede ser un ladrón, un criminal que le encontraron por ahí y lo querían matar, la misma población Pero se cuando un reúne. linchamiento no es de esa manera, cuando el linchamiento no es justicia por mano propia, entre comillas, y cuando, en qué forma eso no sería un linchamiento. O sea, no entiendo. Linchamiento es únicamente eso, no sé qué. No sé por qué se No, pues confundió, se no me sé. ocurre un caso de un linchamiento donde se reúnen ciertas personas y se ponen de acuerdo para matar a alguien, no sé. Pues, a ver, depende. Eso puede ser un asesinato armado, un ejército, lo cual no es, o sea, lo que está haciendo, no sé, Rusia con el presidente de Ucrania. Eso no es un linchamiento, eso es una estrategia militar y una guerra internacional. Pero lo que se define como tal como linchamiento es una sola cosa, ¿no? O no sé si existan tipos de linchamiento diferentes en todas las partes del mundo, ¿no? Es como linchamiento es la misma definición, es una cantidad de gente que aseguran que una persona cometió un crimen y que van a cometer justicia por mano propia. Pueden dejarlos gravemente heridos o pueden matarlos. Creo que es la definición mundial de linchamiento, güey. Claro, pero por ejemplo había cuando linchamiento, en el caso de, por ejemplo, las brujas, por ejemplo, se me ocurre, ¿Linchaban a que las brujas? sería ¿Pero quién linchaba a las brujas? en su momento cuando la Inquisición las reunían y las cogían a pedradas o de alguna forma las mataban así, no sé. La Inquisición era una justicia casi gubernamental que las condenaba y las hacía por la mano de Dios y por la forma del gobierno. Eso no se consideraría y creo que no está considerado en ningún lado linchamiento. Las quemaban en la hoguera vivas, públicamente, y era No, me un refiero ente de cuando la población lo control. hacía, no Era cuando un ente, actuaba la Inquisición. era un ente de justicia y un ente de control. No era, no era la población, digamos. Creo que eso no entraría dentro de la definición de linchamiento. Pues el linchamiento lo que implica es lo que estaba como hablándole al comienzo de cuando las instituciones pierden legitimidad, lo que puede pasar es que la población cree que la única forma de hacer justicia es por ellos mismos. Ellos mismos deben garantizar sus propios derechos. Pero realmente los sistemas de justicia están para garantizar que realmente la persona tenga un juicio justo y que realmente se tenga la certeza de que cometió el crimen. En los linchamientos muchas veces se pueden equivocar y ha ocurrido casos donde se equivocan y cogen a la persona que no es, por ejemplo. O sea, se equivocan, están buscando a un criminal que, digamos, a un ladrón y se equivocan, una persona estaba pasando y lo confunden y lo pueden matar es a él. Pero eso luego que hay unos procesos para asegurarse que ocurra y además tampoco la pena debe ser proporcional al delito. Entonces pensar que por este tipo de delitos se puede justifica matar a otra persona no tiene ningún sentido. Pero lo En, que nos demuestra es esta sensación de la población de que no, la justicia no garantiza sus derechos, la justicia no actúa y por lo tanto la única forma de lograr que algún tipo de protección es ejerciendo la justicia por mano propia. Si se le puede llamar eso justicia, porque en un tipo de linchamiento realmente no hay un juzgamiento, no se miran realmente si la persona es culpable, no se le da una proporcionalidad al delito con respecto al castigo, por lo tanto no es una justicia en términos de cómo se llamaría una justicia, como se piensa la justicia. El linchamiento no tiene ningún sentido. Hay que, pero es una manifestación de la sensación de la población de indefensión o de que las instituciones no les garantizan sus derechos. Y pues no deben ocurrir, o sea, no deberían ocurrir, no en ningún contexto. Si la población le está ocurriendo, implica que las instituciones no tienen legitimidad y las personas piensan que realmente la justicia la deben ejercer ellos mismos. en ese orden de ideas, usted no está de acuerdo con ningún tipo de linchamiento. Sí, claro, en ninguno, sí. Hay muchos videos en internet que se prolifera que son reales, de, por ejemplo, de todos los casos, ¿no? Voy a poner un ejemplo bien grave, que más o menos recuerdo y fue cuando estaban acusando a alguien de, no recuerdo, me parece que era un violador, había violado a una mujer cercanamente, creo que fue en Barranquilla, si no me falla la memoria.
lo estaban encerrando y pues lo estaban linchando. ¿Usted sería de esas personas que si está ahí diría, no, no, nadie le pegue, no, no, no lo toquen, nadie le vaya a hacer nada? Porque en los videos pues la gente lo golpea, lo llena de sangre, lo revienta y es un violador y uno dice, güey, está bien. O sea, en ocasiones yo digo, uno siente como una pequeña satisfacción, o no sé si grande, en ocasiones, o el típico que lo acaban de ver cuando acaba de apuñalar a una señora. Es en Bogotá ha pasado en Cali, ha pasado en Medellín, cuando acaba de apuñalar a una señora con el cuchillo lo tiene ahí y lo tienen en el piso totalmente sometido, vuelto mierda la cara, destruido. Y uno dice, qué bien, o sea, yo personalmente, yo digo, qué bien, porque no tiene por qué estar apuñalando señoras trabajadoras, que puede ser la mamá de cualquiera de nosotros, o que puede ser, yo qué sé, la tía, no tiene que ser nada, es una señora que está trabajando y ganándose la plata para alimentar a sus hijos o sus deudas o lo que sea, y viene otra marica a apuñalarla. Y yo me siento bien, debo decir que siento algo de satisfacción al ver estos casos. ¿Usted estaría presente allí en esa multitud? ¿Serían los que dirían, no, 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 no lo toquen, no le hagan nada, déjenlo, no le peguen patadas, hay que protegerlo? Pues hay varias cuestiones ahí. Lo que le digo de, primero, hacer justicia por mano propia tiene el riesgo de que, primero, usted se puede equivocar, que creo que han ocurrido varios casos de ese tipo donde, por ejemplo, están persiguiendo a un ladrón y se equivocan y otra persona está pasando y piensan que es ella. Entonces, hay unos casos donde, De porque lo acuerdo. que le digo, no hay, o sea, el problema de hacer justicia de esa manera es eso. Y lo segundo es que eh, para eso existen los sistemas. Para eso está, se Claro, supone pero que los juzgamiento sistemas y eso. deficientes No, de Colombia. exacto, el problema es que sea deficiente, pero crear esta mentalidad de que realmente la justicia, o sea, la idea de, de un vigilante, que es, creo que una forma de verlo sería la idea de lo que hace Batman, sería interesante verlo en esa perspectiva, como este que persigue a los criminales y los vuelve nada, pero no los mata. O sea, su única regla es esa. Este es otro tipo de comportamiento que no es tolerado. Que ahora O sea, haciendo un pequeño paréntesis, que es que medio ridículo en los superhéroes, ¿no? O sea, mata, o sea, todos los poderes y toda la fuerza que tienen, pero Spider-Man no mata, Batman no mata, Superman no mata. Es como que lo pueden golpear, o sea, le pueden reventar la jeta, pero cuidado con matarlo y tiene que hacer la fuerza y las cosas justo para no matarlo, ¿no? Pero bueno, pequeño paréntesis, prosiga, perdón, me interrumpí. pero lo que digo de, y es absurdo pensar de que no hay consecuencias cuando usted tiene estas medidas. Cuando uno piensa, no, no, hay que, em, realmente creo que me recuerda un poco lo que decía de Nietzsche cuando decía que cuando se persigue a un monstruo hay que tener cuidado de no convertirse en uno. Y esto es una cuestión de cuando usted hace estas acciones donde agrede a otra persona y hace todo este daño, usted se está convirtiendo en aquello que se supone que usted quiere justificar. Entonces, no, golpear a esta persona lo está, está mostrando que usted es tan salvaje, tan primitivo como lo que está haciendo la otra persona. Entonces, pues, ¿qué, qué constructivo es eso? O Claro, sea, pero no, no entonces sé. por esa razón no golpearlo. Por no ser tan salvaje como él es, que le apuñale a una señora y, yo no voy a ser tan salvaje como él, entonces que se vaya corriendo. No, arrestarlo y buscar justicia. Realmente creo que Pero ahí es arrestarlo, donde realmente ¿quién? el sistema de justicia está generando esta mentalidad. Si la justicia sigue de esta manera, con siendo tan ineficaz, finalmente le genera a la población la sensación de que nadie lo protege y que la población la única solución que tiene es protegerse a sí mismo. O sea, como regresar a las épocas del salvaje oeste, algo así es como la idea de lo que se estaría planteando en esta noción cuando la justicia no está actuando. Yo he pensado el tema y le he dado vueltas varias veces y desde varias perspectivas, ¿no? Obviamente aquí como le estoy hablando, se le estoy hablando desde la perspectiva en la que estoy a favor. No estoy a favor, pero es que no estoy a favor, pero sí siento una satisfacción cuando revientan a estos cabrones. ¿Por qué? Sí, los puntos que usted dice son esenciales y elementales para abordar el tema.
Estoy de acuerdo cuando se ha visto que el güey, lo que acabo de decir, apuñaló a una señora y lo están reventando a pata, güey. Uf, ojalá lo dejen para hospital, pero así grave. Se lo juro, ese es mi sentimiento. Mm. Literalmente, así como a veces me corrijo, esta vez sí es mi sentimiento. Cuando hablamos de temas ya más científicos y filosóficos, digo, esto es mi sentimiento y no, es mi pensamiento. Pero no, esto sí es mi sentimiento, este es mi sentir. Ahora, ¿qué tiene de malo lo que usted acaba de decir? Es decir, es probable que puedan agarrar y golpear a una persona totalmente equivocada, totalmente inocente, que no ha hecho nada, y así como yo acabo de decir, ojalá lo manden al hospital, podrían estar mandando al hospital a alguien, lo que se dice, simplemente que alguien pasó corriendo y lo confundieron con el ladrón, o esto que me parece más ridículo, esto de hecho me pareció grave, grave, o sea, es tan ridículo que ya pasa de lo ridículo a ser ya muy grave, y esto fue un tema que es que también depende mucho del pensamiento colectivo, pensamiento de la sociedad y otra vez, como ya lo hemos hablado en muchos podcasts, las redes sociales. Se vuelve, y esto creí que eso era en Colombia y se ha vuelto, ha pasado en muchos países, se vuelve viral por algún momento, por una conjunción entre noticias y redes sociales, un, como un mito, no es que no es un mito porque es un hecho real, pero se difunde y se le pone una gravedad brutal y es de que están robando niños. Entonces, no sé, de pronto hubo un intento de robo de un niño en las noticias, ok, caso real, y entonces la gente comienza porque es un caso muy preocupante, se comienza a preocupar mucho por ello y comienza a hacer un sesgo de confirmación, pero a nivel de masa. Entonces comienzan a surgir videos de intentos de robos de niños que son viejos y los comienzan a mostrar. Y comienzan a compilar estos que son viejos, estos que son de otros países, estos que es el caso real, esos que son recientes, esos que sí pasan. Y claro, mandan un compendio de robos de niños que está como por, o sea, no sé, un minuto de robos de niños donde hay 100 robos de niños, o no sé, media hora de un video de robos de niños donde hay 30 robos de niños. Y entonces la gente comienza a mandar eso por WhatsApp, a mandar eso por Instagram, a mandar eso por Facebook, a proliferarlo, a darle like, a comentarlo, a decir de todas formas, tenemos que estar precavidos. Eso pasó en Colombia y es que eso ha pasado ya 2 veces. Cuando pasa como esa masificación de información y de preocupación de que están robando niños, pasó eso 2 veces y en la segunda vez recuerdo muchísimo que en un barrio alguien simplemente dijo, hey, se estaba robando a un niño, alguien que no era del barrio, alguien, no sé, era otro barrio y pues pasó por otro barrio, yo qué sé, porque iba a hacer una vuelta, iba a comprar algo, yo qué sé qué iba a hacer. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Gente de otros países cree que cuando uno dice barrio se está refiriendo a un lugar, a un barrio pobre en su propio léxico significa eso. Cuando decimos en Bogotá barrio, puede ser un barrio de ricos o puede ser un barrio pobre, puede ser cualquier cosa. Entonces, para que hacer ese paréntesis de que no crean que estoy hablando de un barrio pobre precisamente, sino pues en un sector de la ciudad X. Iba Sí, barrio pasando solo una es una persona. división que se le da a los, ¿qué? A las ciudades. Sí, 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 Y sí, y es que en otros sencillamente es países eso. barrio es como hablar de los Ujú, peores sectores. Entonces acá simplemente estoy diciendo en un lugar X de la ciudad, alguien pues iba de un mm. sector a otro porque iba a trabajar y a hacer una vuelta. Simplemente no era de ese lugar. Alguien lo señaló y de hecho fue una profesora de un colegio de niños. Entonces eso le da entre comillas una credibilidad de que, ay, sí, y de hecho después investigaron el caso y era como que él le estaba abriendo la puerta de su propio carro, estaba haciendo algo y ella dijo que ahí iba a robar a un niño, iba a robar a un niño, que había robado a un niño y se iba a subir ese carro, y gritó y comenzó a gritar y se asustó y dijo que le estaban robando a un niño y se comenzó a acercar más y lo comenzaron a golpear y lo mataron, güey, lo mataron, murió. Y el güey es una persona totalmente inocente, entonces murió de un linchamiento. Y dos cosas ahí, una preocupación y un susto masivo que hay por redes sociales y por televisión, que obviamente el caso del robo de niños es gravísimo y hay que estar muy pendiente, pero no exagerar al nivel de que toca estar súper pendiente por esta lluvia de información brutal que se recibe, individualmente se recibe, y adicionalmente hacerle caso a cualquier persona que puede estar totalmente equivocada, porque esta profesora creo que ni siquiera lo hizo de mal gusto, sino que sí creyó que se estaba robando niños, por lo mismo, por toda esa sugestión que ella misma tiene, por toda esa sugestión social en medios de comunicación. El caso fue que mataron a esta persona y uno dice, güey, o sea, primero la estupidez de las masas y segundo mataron al equivocado, que ahí es donde uno debe decir totalmente no al linchamiento. Porque qué tal si esperan a que llegue la policía y le hagan un juzgamiento y le hagan la investigación que le hicieron después, pero ya muerto, de que, no, es que el güey se equivoca, el güey solo estaba hablando, abriendo la puerta de su propio carro. No estaba, no iba a hacer absolutamente nada más. Y esta señora se sugestionó, gritó de más, y entonces una investigación judicial llevaría a esa conclusión.
¿qué pasó? La señora se equivocó, le gritó al otro, lo encerraron como entre, claro, entre 20 y 30, obviamente queda totalmente indefenso, lo golpearon tanto en video que se alcanza a ver el mal, como alcanza a cubrir ese momento, ya comienza a habilitarse y queda muerto al frente de la propia comunidad y uno dice, "Eso sí no puede pasar ni por el putas". Ahora, el güey sí se robó un niño, qué descanso que le hicieron eso. Pero, ¿cómo saber? ¿Cómo saber? Ahí es donde uno dice, ahí es donde la respuesta cortante sería no al linchamiento y siempre esperen al caso judicial, a ver cómo resuelven, a ver cómo investigan. Pero claro, cuando por ejemplo si vieron que el güey le acaba de puñalar a una señora, yo digo, "Sí, háganlo". Ahí como que tengo una división dividida en ese momento, sí háganlo. De pronto no lo maten ya por apuñalar, no sé, de pronto no lo maten, de pronto es complicado, de pronto si no lo maten, pero güey, si faltan pruebas tan verídicas como solo el grito de una profesora de niños, y es que el problema es ese, es como era profesora de niños, pareciera que fuera una autoridad en el tema, ¿no? Porque dice, esta profesora ya lo vio, esta profesora conoce a los niños, esta profesora está cuidando a los niños y se les zafó uno o le robaron uno a ella. Esa falsa autoridad, esa falsa casi que una falacia y esa, ¿cómo se llama? Sí, es como esa falsa autoridad que hay, le da más credibilidad a la gente para pensar que sí está sucediendo esto y para actuar de esa manera. Entonces, cuando tengo una visión repartida de, "Uf, güey, si veo que lo apuñalaron, háganlo", pero en la gran mayoría de casos, yo creo que no es correcto que se hagan esos linchamientos, güey. Eh, mm, si las, digamos, por eso le digo que la cuestión con la justicia es que debe ser sin importar el delito, todos deben ser juzgados. Si lo que Ah, usted total. implica de que, digamos, en casos donde, donde un cierto delincuente, por ejemplo, apuñaló a otra persona o, ¿sí? Y digamos, no lo matan, pero lo linchan, lo normal también es que todas las personas que lo agredieron también deberían ser judicializadas. Por eso le digo que ahí es donde todo, si usted va a decir que eso es que de alguna forma puede ser tolerable, lo implicaría también que también estas personas que hicieron el delito de agredir a otra persona tendrían que ser judicializadas, porque la ley debe ser igual, sin importar, porque también se cometió un crimen. Entonces ahí también, entonces estaría aumentando, o sea, le estaría sobrecargando inclusive a la justicia, porque no solamente tendría que juzgarlo después de que quién sabe cuánto lo golpearon, sino todas estas personas que lo golpearon también tendrían que ser judicializadas, porque la justicia y la ley debe ser igual, sin importar que haya, que de alguna forma usted pueda decir que hay una atenuante, ni siquiera una justificación, sino una atenuante para los crímenes que están cometiendo ellos también. Pero le digo que es el punto. Si usted lo dice, no, es que eso de alguna forma siento que sí debe ser así, entonces estas personas también tendrían que ser judicializadas porque también están agrediendo a otra persona. Porque no importa digamos, si la otra persona cometió un crimen, también esa persona tiene esos derechos y se están vulnerando esos derechos. La ley debe estar en ambos sentidos. Pero es que sí funciona. Que un criminal no puede perder derechos, nunca. En ningún sistema de justicia el criminal pierde derechos. Inclusive cuando él es un reo como tal, también tiene derechos. Por eso le digo que no se puede justificar en ningún sentido porque y justificarlo de alguna forma implicaría también, bueno, vamos a decir, bueno, puede ser un poco tolerable, pero entonces también esas personas deben ser judicializadas. Es así de sencillo. La ley debe aplicarse igual. Por eso le digo, si usted habla de un criminal que hizo un delito, ellos también son criminales, por lo tanto también deben ser judicializados. Por eso le digo que ese sistema pensado así sería sobrecargar a la justicia porque implicaría que esta persona se le haga daño, pero también implicaría que estas personas que le hicieron daño tendrían que ser judicializadas, porque la ley se va a aplicar igual. Si no, ahí tendríamos un caso de impunidad, en este caso en las masas, pero impunidad también. Lo que le digo de que por eso el linchamiento no debe ni justificarse ni pensarse, porque entonces habría que mirar la cuestión de que la ley debería aplicarse bien y en un sistema donde se piense que la ley se aplica, pues no solo se judicializa al que hizo este crimen, sino a los que por buscar una justicia por mano propia también se volvieron infractores, igual. Pero es Ese que, es el problema. Germán, así funciona. No sé, o sea, Pero usted usted diría, lo pone como listo, como si fuera un evento hipotético, es sobrecargaría a la justicia, ya se está sobrecargando y así funciona. Las personas que están involucradas en linchamiento
si se denuncian y todo, sí, sí, sí se No, yo judicializa. sé, pero me refiero que si lo piensas así como que se tolere de alguna forma, como que se piense que realmente pues eh, se justifica, por decir, por utilizar una palabra ahí, entonces, digamos, permitir que en el imaginario del ciudadano esté esta noción, genera el problema de que, listo, entonces habría que mirar la forma de también judicializarlos a ellos y evitar que ellos también, estas personas que generan este tipo de agresión, no sean judicializadas, también habría que mirar cómo judicializarlas también. Pero es Habría que que eso ya verlos pasa, también. o sea, no entiendo No, su yo sé qué punto. pasa, pero me Claro, refiero eso ya que pasa. dentro de la cuestión de lo que usted dice de que como que a veces siente que sí como que se siente bien que ocurra, permitirlo que en el imaginario colectivo esta noción esté ahí, pues generaría el problema de sobrecargar aún más el sistema, porque y generaría un problema de que estamos generando más criminales, en cierta manera, bueno, Pero criminales es un que poco eso fuerte, ya pero sí, pasa, sí, eso ya pasa, infractores, pues, eso ya es así. O sea, ya se sí. está sobrecargando la justicia, ya se judicializan, ya todos pueden ser investigados. Eso, en este momento ya funciona así. Ujú. Pues funcionar, no sé por qué muchas veces los golpean y ya nunca, creo que los agresores nunca identifican quiénes son ni nada, entonces creo que Claro, no. pero porque si no hay denuncia, no pasa nada. Pero digamos que en cuanto a lo que el alcance de la justicia como tal, si hay denuncia, sí puede ser cualquier persona judicializada. Sea muerte o sea solo golpear, o sea así, pero sí pueden ser judicializados y así funciona. Y usted dice sobrecargaría, ya se está sobrecargando. Y usted dice tocaría judicializar. Es que todo lo dice como en un tiempo de que pasaría, pues ya pasa, eso ya es así. Por eso no entiendo Ujú. muy bien, no entiendo muy bien su No, mi punto. punto es que si pensamos un poco que en el imaginario colectivo esto de alguna forma se puede justificar, generaría ese problema, por eso habla del futuro. Si de alguna forma pensáramos en nuestro imaginario que se puede justificar, pues habría ese problema. Así sea solo en el imaginario, ¿no? O sea, así no, así nosotros digamos, no se permite, pero realmente en el fondo siento que sí debe ocurrir así, pues igual, ¿no? Tendríamos el mismo problema. Así no, formalmente digamos que no, que los linchamientos no deben ocurrir. Ok. Ah. Pero no, como que no lo entendí muy bien, o sea, como que usted dice que si hay muchas personas que linchan a alguien y si eso estaría, si estuviera bien, todas las personas que intervinieron serían judicializadas. Sí, eso ya pasa, ¿no? Eso es así ya en este momento, ¿no? Pero usted ya acabó de decir una cosa que es que la persona que fue agredida debe denunciar y si no denuncia. Sí, sí, sí. Ah, no, si no denuncia, es que es imposible. Por eso, entonces, Si hay un crimen y dentro de nadie esa denuncia, lógica, al nadie puede Estado le saber. tocaría judicializarlo sin importar que haya denuncia. No, pero eso no lo pueden hacer porque sería otra vez tomar justicia por mano propia. Eso no se podría en ningún evento. O sea, si hay un apuñalamiento a alguien y si absolutamente nadie lo denuncia y si nadie lo informa, es imposible que cojan al agresor. ¿Cómo? O sea, es imposible. No. Si es la propia víctima y nadie, porque también otra persona externa puede denunciar, si nadie en la propia víctima denuncia, ¿cómo? O sea, O sea, en según caso de que usted, no haya muerte, claro, en ese caso sí. según usted está diciendo, no, el Estado tiene que ir y capturarlo, porque ¿y cómo si el Estado tampoco sabe cómo el Estado, de hecho, la denuncia es la herramienta por la cual la justicia o el Estado se da cuenta de que tiene que iniciar un proceso de investigación para hacer algo, para hacer justicia, Claro, pero por valga ejemplo, la en caso de un redundancia. linchamiento, los policías van a ver quién lo estaba golpeando y podría arrestarlo en el acto a ellos. No, pero tendría que haber una denuncia a ellos. Puede arrestarlo, pero solo por 24 horas, según también leyes normales. Tiene que haber denuncia a alguien, sí, al policía, sí. El policía puede denunciar, claro, pero tiene que haberla. Y si lo hace, se judicializa. Eso sí ya pasa, eso pasa, pero claro, no pueden coger el Estado a todos ahí porque sí. O sea, lo que le digo es coger a un ladrón porque usted lo mató y ¿por qué dice que lo maté? O sea, si no hay denuncia de nada, no se puede proceder. Pero creo que igual, porque no porque cuando la justicia, cuando el policía ve a la persona en el acto, realmente no es necesario ni siquiera que haya una denuncia como tal, porque lo está cogiendo, cometiendo el crimen.
No, sí requiere haber una denuncia, tiene que haber un proceso completo porque el policía puede estar mintiendo. El policía puede llegar a su casa y capturarlo. Bueno, usted puede salir a la casa, de su casa, estar ahí en la calle comprando el pan y puede capturarlo y llevarlo y decir, él mató a 30 personas. Ah, bueno, listo, entonces lo vamos a condenar, ¿no? No, pues hay una investigación, El obviamente, policía ¿no? puede decir lo que se le Pero dé la gana, pero ahí tiene que arrancar esa investigación o tiene que hacer denuncia formal y a partir de la denuncia arrancar la investigación. Pero solo porque el policía diga, no, eso no es, no, sí es un sí, claro. indicio, sí es un indicio, pero no No, es. me refiero que como parte de la denuncia, no como que lo de una vez lo van a juzgar, sino ya que comienza una investigación, obviamente, de todas maneras, en todo el proceso siempre es así. Sí, Pero claro. que usted me dice es que se requiere también que la víctima haga la denuncia para que... Sí, pero yo dije la víctima o alguien, yo dije las dos cosas. O la víctima o alguien externo, pues. Por esa misma mm, razón en Colombia pasa que cogen a atracadores infragancia y los dejan salir 24 horas, porque la víctima porque no ninguno denuncia, denuncia, porque no hay nadie ninguno denuncia. denuncia. Y el policía que pues lo bota 24 horas y sale, y si no hay denuncia, el policía dije lo cogí por robo. Ok, vamos a ver la denuncia, nadie denuncia. El policía puede estar diciendo mentiras, entonces se va. Y así funciona la justicia, inclusive hasta la mejor estructurada, digamos. En Europa funciona así. Pasa Ujú. que aquí ya hay otros también, otra serie de cosas que también imposibilitan que, primero, que se hagan denuncias, por ejemplo, no sé, la intimidación, ¿no? Yo no hago denuncia porque el otro viene y dijo, ya dijo que me mataba, así lo denunciaba. Entonces, y como ya una justicia tan débil, con una justicia tan débil, pues pues sí, tampoco puedo denunciarlo otra vez a él o me va a matar, entonces mejor quito la denuncia. O a veces la negligencia de recibir la denuncia, que me toca moverme en bus 2 horas con el tráfico y llegar a hacer la denuncia y allá esperar 10 horas y el policía me atiende mal y anotan cualquier cosa y me toca irme, entonces sí, solo me robaron. O hay incluso gente que sí es víctima de cosas graves y aún así no denuncian. O a veces también pasa en la justicia, creo, no, hace rato no reviso esta parte, pero eso sí sé que pasaba antes, que por ejemplo si a una persona le roban la cantidad a menor, en ese tiempo era como 1.200.000 pesos, que ahorita debe ser por ahí 2 millones, si le roban una cantidad menor a eso, no pueden judicializar al ladrón. Y uno dice, Sí, es como escarcelable prácticamente, sí, una qué cosa así. idiotez, güey. O sea, el güey puede estar robando todo, lo tengo en mi celular, vale menos de eso, su celular vale menos de eso. Yo creo que el celular de todos mis amigos vale menos que eso. O sea, cada hora puede robarnos a mí y a todos mis amigos. Para gente de otros países son como $500. Puede robarme a mí y a todos mis amigos cada hora y no le va a pasar nada. Porque a cada uno le robó menos de 2 millones de pesos. No, Qué lo que usted dice es que es escarcelable que llaman, o sea, a la persona se le da o libertad condicional o no sé, sí, es como No, escarcelable, ni sí. siquiera, no es judicializable, es peor, no es que sea excarcelable, es que no arranca proceso. El juicio va a las 24 horas, no inicia proceso. Lo que usted se robó fue mi celular, que debe valer como $200. Usted lo que se robó fue un celular de $200. No, no. Porque la justicia no tiene elementos para que el juez diga que se quede, ni siquiera es culpa del juez. El juez dice, bueno, ¿y por qué lo voy a dejar si aquí dice que si roba menos de 2 millones no le hago nada? Y no apuñaló, por ejemplo, que no dice apuñaló. Bueno, no, güey, me enteré de un caso de una vez que un man que apuñaló, robó y lo dejaron salir. Que ahí sí no sé por qué putas, porque es cuando uno dice, güey, está todo puto al revés. Pero bueno, hasta donde sé si, por ejemplo, roba y no apuñala, solo roba, ahí no es. Y lo que digo, también puedo estar desactualizado. Esto sé que sucedió hace años, hace bastantes años, entonces, como 10 fue que yo leí eso. Sí, ya leí hace mucho tiempo. No sé si ahorita se modificó la ley, no sé si esté diferente para que de pronto no me crean y puedan investigar, leer y confirmar un poquito ahí. Ujú. Pero Entonces, bueno, sí. entonces, no sé si llegar a algún consenso porque ya estamos llegando al tiempo, el consenso con el tema del linchamiento. Entonces, al fin usted No, lo que le diría, digo, se no, diría lo que no digo, en ninguna no, circunstancia posible. no. Y hay que, lo que usted se estaba planteando, que fue como yo un poco comencé, que fue diciéndole que sí, para evitar esas cuestiones es necesario realmente que la justicia actúe y que esos casos que usted está planteando no ocurran, porque le generan la sensación de realmente que no tiene ningún sentido ni denunciar, no tiene ningún sentido pues permitirle a esta persona que lo siga haciendo, porque pues lo que se busca con la justicia es prácticamente
evitar que el crimen vuelva a ocurrir, porque pues esta persona, pues por eso es que la golpean hasta, Y como para, digamos, para, exacto. no me respondió concretamente en el ejemplo hipotético que le puse, en el caso de que acaban de puñalar a una mujer, usted la vio y toda la comunidad lo vio y lo linchan ahí, usted es el que dice, paren, paren, no le hagan nada, pobrecito, que le están pegando muy duro. Sí, yo pensaría de que hagan el arresto de una vez y generar la denuncia y todo. No, pero de una vez no, porque de una vez no va a pasar el arresto. Usted le tocaría decir, no le peguen por pobrecito que no mató. Ujú. Sí, obviamente sí, Ay, pensaría váyase que de sí. acá, Germán. No, a mí sí creo que me molesta eso de la gente cuando lo digo, cuando ya lo vieron, ustedes lo vieron todos. Por ejemplo, caso así ya me voy a meter al rancho. No sé, a su hermano, va caminando su hermano, lo apuñalan ahí al frente suyo. Y la gente coge el man y lo comienza a golpear porque, y usted dice, güey, por lo menos lo agarraron porque el man se iba a ir corriendo. Aún así usted diría, no, 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 no le peguen, no le peguen, no le peguen, déjenlo quieto. Sí, lo sometería para lograr que lo arresten y eso sí. Ay, usted no puede someter a un puto atracador con un cuchillo que acaba de apuñalar a Bueno, sí, alguien. o lo sometería entre varios, sí, obviamente, pero sí, lo sometería para que hagan el arresto y eso sí. Pero no lo someterían, le están golpeando. ¿Usted diría que no lo golpearan más? Sí, no, no vería lo que Y, le digo. y ok, Y porque su puede pasar que hermano, lo asesinen y no, no, eso no, no me parece. su hermano pone la denuncia y el man sale a las 24 horas y nunca le hacen nada. ¿Cómo se siente usted? En el caso real, o sea, póngase lo que sea real, ¿no? Mm. Así que, ay, ahí de pronto. O teórico que suene bonito, sino así. Y eso puede pasar. Como son las cosas acá en Colombia y en Latinoamérica, eso puede pasar. Sí, le entiendo la cuestión, sí, que le generaría la sensación de querer venganza, De pero justicia, de precisamente de justicia. justicia. No, no, yo diría que eso es venganza, no justicia, pero lo que usted está planteando cuando habla de eso, No, pero no, no, puede ser justicia porque si la ley lo cogiera y lo judicializara como debe judicializarlo, es justicia. No es es justicia. venganza, es justicia. Pero ya le dije, el güey sale a las 24 horas. Por Usted, eso como, le como, generaría la cuestión de querer no justicia, sino venganza prácticamente, porque pues usted pensaría, bueno, yo como ciudadano no puedo ni hacer el proceso de ellos, ni llevarlo a una cárcel, ni mantenerlo en una cárcel, ni nada de eso, sí, porque no digamos puedo, que o en sea, me tocaría hacer un proceso de tipo casi de ilegal, como tal, sí, de es que el justicia, que usted dice de venganza el que usted prácticamente, dice ¿no? como tal es linchamiento, venganza y por las autoridades justicia. Ahora usted Ujú. evitó la venganza al agresor de su hermano, pero no hubo justicia. ¿Cómo se siente? O sea, ¿cuál es su actitud ahí? Exacto, se Diría, siente bueno, defraudado, sí. claro, pues Se usted siente es defraudado el defraudado. sistema y se genera esta Exacto, sensación de querer venganza, sí. Sí, exacto, claro. pero ya no la va a poder tener porque ya el güey se fue para la verga. ¿Ahí qué? Ahí, bueno, pues bueno, apuñalaron a mi hermano. Bueno. Mm, Es que claro, sí, sí. ese es el dilema fuerte que se enfrenta en una sociedad como esta. Ese Ujú. exactamente es el dilema. De que uno dice, ay, no, 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 ¿por qué apuñala a una señora? Ah, pero ahora esa señora es mi mamá. Ah, pero esa señora es mi tía. Ah, pero ahora esa señora es, yo qué sé, mi amante, mi amante. Sí, claro. Mm. Pues Entonces, por bueno, eso le digo de yo que como la única manera conclusión, es fortalecer la justicia, como para, porque en la medida que esto ocurra y se vuelva rutinario, finalmente la única solución que encuentra la ciudadanía es actuar por mano propia, con todos los peligros que conlleva con los casos que le estaba mencionando de me puedo equivocar, puedo generar pánico en algunas circunstancias donde personas inocentes van a caer y eso. Entonces, y porque no hay no hay cuando usted tiene un sistema así donde la masa actúa, pues no hay ningún sistema de investigación previa, no, no se miran lo que está ocurriendo ni nada, sino sencillamente se actúa. Se va, se actúa para detener y ajusticiar y condenar y ajusticiar a la persona, sí, condenarla. La juzga y la condena en el mismo acto. yo como conclusión podría decir, ya lo que dije un poco, simplemente lo repito, yo digo que en algunos casos, personalmente y a nivel de sentimientos, o sea, lo que siento es que sí está bien, es como que uno siente como ese fresquito de, reventaron a este cabrón que acabó de apuñalar, violar, matar,
cosas, violar niños, o sea, tocar un niño, o sea, unas aberraciones, güey, yo diría, está bien. Eh, Tendería a decir aquí ya más a nivel, a ver, si fuera a nivel teórico, yo digo no, prohíbanlo de todas las formas, porque solo por los errores que se pueden suceder, no merece la pena que otro marica sea golpeado, o como decir que inocentes se mueran, güey. La muerte de un inocente es lo más, yo creo que es lo peor que hay. Así que en el teórico diría no, a nivel práctico diría, ojo, a veces sí me siento bien, a veces no. A nivel teórico, no. Y a nivel de lo que se debería, como debería ser un país y de lo que se debería transformar para que eso no suceda, totalmente de acuerdo con Germán, es renovar y reconstruir, que tiene mucho que ver, por eso sí ve que la respuesta casi es la misma que, o en parte es parecida al tema del SMAT. Es muy parecida a la respuesta, es se debe reformar y reestructurar la justicia para que sea mucho más eficiente en cuanto a la ejecución por parte de la policía, en cuanto a la legalidad por parte de la policía, en cuanto a la justicia propia, para que haya leyes que castiguen varios tipos de crímenes que no se están haciendo y en cuanto al propio juez en que se elimine la corrupción, que no le puedan pagar 10 millones y el mal lo deje salir, que no haya corrupción y además que se aplique bien esa justicia que ya está bien estructurada. Son tres aspectos, desde como tal, desde el gobierno, que se haga unas buenas leyes, desde la propia desde los propios jueces, desde la propia aplicabilidad de la ley, de la justicia, que no haya corrupción y que se aplique bien esa justicia, y desde la parte de la policía que sea totalmente neutra, que tampoco haya corrupción y y que funcione pues de manera rápida y eficaz, ¿no? Que sea rápida, que llegue al lugar y que también que esté pendiente de todos los sectores y cubran todos los sectores de una ciudad, de una población, de un país. Pienso que esa es mi respuesta abordada desde tres puntos diferentes. No, y la cuestión de, finalmente se tienen que buscar sus soluciones estructurales, ¿no? Pensar en un sistema muy policial como tal es desconocer los causantes sociales que están generando estas situaciones de inseguridad. O sea, obviamente sí está el criminal que realmente puede ser que lo haga Porque porque realmente no, porque, porque realmente piensa que no tiene no tiene ningún respeto de los derechos de los otros, pero también puede ser la criminalidad propia de circunstancias sociales de miseria y eso. Entonces, hay que lograr que estas circunstancias sean las causantes menores de este tipo de crímenes, para que finalmente se centre realmente el Estado policial en los casos donde realmente es una persona que vulnera los derechos de los otros porque no tiene respeto por los derechos de las otras personas. No sea un criminal por cuestiones de miseria o por circunstancias propias de su ambiente. ¿Sí? y No se puede bueno, pensar en una sola solución, ¿sí? No se puede pensar en la solución que muchos piensan de, no, necesitamos penas más fuertes y que los criminales prácticamente sean eliminados, sino hay que ver las causas para evitar que la, que el- la, que la parte criminal se incremente por cuestiones sociales, por las circunstancias materiales de los barrios y de las, como tal, como de los entornos en los que se ocurren estas circunstancias. y bueno. Ahora quiero hacer un paréntesis ahorita que hice el chiste de gay. Saben todos los gays que estamos con ustedes que los respaldamos en su lucha. Era un chistecito, no es porque sea discriminador o algo, pero suena chistosito. Y bueno, creo que con eso podemos cerrar el capítulo del día de hoy, que hablamos de dos temas súper interesantes a nivel social, a nivel poco político, a nivel, bueno, en diferentes niveles. Muchas gracias a todos los que nos escucharon por las diferentes plataformas de podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Gracias a Germán por estar aquí un capítulo más con nosotros. Recuerden interactuar con todas las partes del proyecto Gente Inteligente. Estamos en todas las plataformas de podcast, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook en tres páginas. Tenemos un grupo en Facebook. Estamos en todo lado. Así que no tienen excusa. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao a todos. Hasta luego a todos, sí.